Vamos a leer hasta el versículo 10. Bueno, vamos a leerlo todos los capítulos. Son 23 versículos. Nuestro buen Dios, nos disponemos en esta mañana a recibir tu palabra, que es el reino espiritual en nuestras vidas. Comprendemos, Señor, que tú has determinado tu palabra, el verbo encarnado y el verbo escrito, que se convierte en vida abundante para todo aquel que de él comiere. Señor, hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, mas por el verbo encarnado, al derramar su sangre preciosa, nos ha dado vida y vida en abundancia. Pero esta vida solo puede permanecer si sus palabras permanecen en nosotros. De tal forma que en esta mañana acudimos a tu palabra y te pedimos, Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu escuchen, nuestros seres espirituales escuchen tu palabra. Porque tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra es el pan de vida que nos alimenta y nos fortalece espiritualmente. Señor Dios, dispone de nosotros. Porque nuestra carne es rebelde. Porque nuestra carne no quiere oír. Te resiste. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede aceptar? No dice quién la puede entender, sino quién la puede aceptar. Es un asunto de aceptación y no de comprensión clara, nítida. Como el agua pura, como el cristal manantial, es la palabra que llega a nuestros oídos, pero en nuestro corazón, quien no la acepta, es nuestra carne que se resiste a aceptarla de tal forma que, Señor, muertos a la carne vivimos para el Espíritu, para que su palabra hoy penetre profundamente en nuestros corazones, edifique la iglesia y convierta a los que no han creído, para la gloria de tu santo nombre. Ahora, Señor, úsame como tu siervo, como alguien que tiene una gran responsabilidad, como alguien que debe tratar bien la escritura sin desviarse a derecha o izquierda, porque es tu palabra y no la mía. Bendícenos, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo para discernir todos estos asuntos que nos da tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Le pido el favor a mi hijo Juan David que en voz alta lea el capítulo 6 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y concluiremos, vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes consideren que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué vamos a pecar porque
No estamos ya bajo la ley, no bajo la gracia, de ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo somos, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora nos avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado, se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Amén. Podemos darnos, porque me ruego por favor de que no se pongan cómodos. No podemos ponernos cómodos con la palabra. La palabra de Dios tiene que crecernos, definitivamente. Bueno, mis hermanos, algunas personas que estuvieron en la escuela dominical dirán que el pastor se equivocó y está leyendo otra vez Romanos capítulo 6. Bueno, pues hermanos, no es así. En realidad es como una continuación del tema que vimos en la mañana. Sin embargo, vamos como a empatar las cosas, a ponerlos como en orden. Debido a los últimos eventos que hemos tenido en la iglesia, los predicadores que nos han visitado, la misión que estoy desarrollando por la gracia del Señor en la costa, nos hemos apartado un poco de nuestra serie de estudios bíblicos acerca de la iglesia. Y vamos a retornar, porque no podemos dejar las cosas empezadas y cortar y empezar otras cosas. No, vamos a continuar. Vamos a comenzar el sermón de esta mañana haciendo un recuento de lo que hemos venido estudiando y vamos a retomar el tema de la iglesia. Vimos las figuras o analogías bíblicas sobre la iglesia. Es lo que hemos visto, ¿no? Lo primero que empezamos a ver cuando entramos al estudio acerca de la iglesia, hemos visto las figuras o analogías bíblicas sobre la iglesia. Vimos la iglesia como un edificio, ya lo estudiamos, y entramos a ver la iglesia como un cuerpo. Ahora vemos que como cuerpo, la iglesia es la acción de Cristo sobre la tierra, y esa acción se dirige hacia cuatro frentes. Uno es hacia Dios en la glorificación y adoración. La segunda es hacia sí misma en la edificación y cuidado. El tercero es hacia el mundo con el testimonio de Cristo y el evangelismo. Y el cuarto es en contra de las tinieblas, avanzando en el reino de Dios. Un aspecto muy importante en el conocimiento de la iglesia es saber cuál es la visión de Dios para su iglesia. Y ese es el tema que hemos venido tratando en los últimos sermones. En primer lugar, vimos que la iglesia de nuestros tiempos sufre un gran mal. ¿Cuál es ese mal? Que se ha perdido, se ha desviado de la visión de Dios, que Dios ha tenido desde sus comienzos y que tiene hasta el final de su iglesia. Los creyentes de este siglo, en su generalidad, ven a la iglesia de una manera diferente a la que Dios la ve. Y dice por ahí el Proverbio 28:19, cuando el pueblo pierde la visión, ¿qué le sucede? Se extravía, se pierde. Se perece, dicen las diferentes versiones. Eso fue lo primero que estudiamos acerca de la visión de Dios para su iglesia. Si el pueblo pierde la visión, se extravía. Y el problema que tiene ahora la iglesia de este siglo es que ha perdido la visión. La iglesia se ve a sí misma como ellos se ven y no como Dios la ve. Por ello, el Señor nos ha conducido a retomar
la senda del Señor, a reenfocar la visión que Él tiene de su iglesia. Por eso es que hemos venido estudiando la visión de Dios para su iglesia. Hemos visto en esa visión que Dios tiene para su iglesia, que Él ha contemplado en un versículo del Antiguo Testamento, por allá en Habacuc, capítulo 2, versículo 14, recordamos que Habacuc 2 dice, el Señor Habacuc escribe la visión. Pero luego en versículo 14 vemos, porque será llena la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Todo concluye, en la visión de Dios, todo concluye en que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Esa es la visión que Dios ha tenido, tiene y tendrá de su pueblo, de su iglesia. Dios ve a su iglesia como un pueblo especial. Dios ha tomado a su iglesia como un pueblo separado, un pueblo diferente. ¿Y en qué se marca esa diferencia? Miren, hermanos, a mí me gustaría decir que la iglesia se diferencia del mundo porque es ética y moralmente más aprobada que los mundanos. Pero es triste reconocer que hoy en día muchos, pero muchos creyentes son muy reprobables. Por ejemplo, miremos las tasas de divorcio en los matrimonios cristianos. Como en el mundo, como en los tiempos de Noé, hoy los hermanos de la iglesia se casan y se hacen casamiento. Se dice públicamente que hoy en día hay iglesias para homosexuales y por las vías de comunicación, en internet y todas estas cosas, aparecen videos en los cuales supuestamente iglesias cristianas están tratando varones con varones, mujeres con mujeres. Es una aberración que la Biblia proscribe. Quisiera decir que la iglesia es un pueblo moralmente aprobado. Pero qué tristeza, los creyentes pagan mal a sus empleados. No les pagan justo. Son injustos con sus empleados. Les hacen trabajar horas de más. Los esclavizan. Qué tristeza. Quisiera decir que la iglesia, que los hermanos de la iglesia se diferencian del mundo porque son mejores trabajadores que el mundo, que los del mundo. Pero hoy en día no es una ventaja decir en una empresa es que yo soy cristiano. Porque dicen, usted es un cristiano, usted es un problema. Usted no colabora. Se la pasa leyendo la Biblia. Se la pasa sacando cuentos de que lo llaman en la iglesia, de que es y de que lo otro. Quisiera decir que la iglesia marca una diferencia en su comportamiento. Pero podemos ver que la iglesia no marca esa diferencia en el comportamiento. Entonces Dios ve a su iglesia como un pueblo diferente. ¿En qué ve Dios diferente a su iglesia? Bueno, Dios ve diferente a su iglesia en que su iglesia cumple la misión que Él le dio, ser un pueblo diferente para llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Fuimos creados y fuimos salvados para llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Cristo el Señor bajó de los cielos, se hizo hombre y murió en la cruz para llenar la tierra de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Cuando nosotros le preguntamos a un cristiano, ¿a qué vino Cristo al mundo? El cristiano inmediatamente te responderá, a salvarnos a los pecadores.
Pero quiero remitirle al capítulo 17 del Evangelio de San Juan. La oración sacerdotal, cuando el Señor Jesucristo levanta su oración al Padre, dice lo siguiente: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así, 17:1. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido la autoridad, señorío, sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les ha dado, le ha dado. Y es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que es enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. De manera, pues, que lo que vino a hacer el Señor Jesucristo antes de traer la salvación y dar la vida eterna fue llenar la tierra de la gloria del Señor y establecer su reino. Ahora, el Señor bajó del cielo para llenar la tierra de la gloria de Dios. Consecuentemente redimió a un pueblo. ¿Para qué? Para que ese pueblo llene la tierra de la gloria del Señor, como la rasura en la mano. Sin embargo, la iglesia de nuestros tiempos no vive para la gloria de Dios, sino para su vanagloria. Muchas personas van a una iglesia esperando ser bendecidas, esperando ser prosperadas, esperando tener salud, recibir un milagro y cosas así. Pero poco piensan en darle la gloria a Dios. Ahora bien, ¿en qué consiste eso de llenar la tierra de la gloria de Dios? Como la sobre la mar. Vimos que el llenar la tierra de la gloria de Dios contempla dos aspectos. El primer aspecto son los actos de alabanza y adoración. Nuestros actos públicos en los que adoramos a Dios. Cuando nosotros celebramos el culto público, estamos llenando la tierra de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Cuando nosotros realizamos nuestro devocional diario personal, estamos llenando la tierra de la gloria de Dios. Cuando hacemos el altar familiar, estamos llenando la tierra de la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos cantando himnos de alabanza, o cuando vamos por la calle, no sé si te ha pasado, a mí me pasa constantemente, cuando vamos por la calle levantamos canciones de alabanza al Señor, estamos llenando la tierra de la gloria del Señor con la mano sobre la mano. Cuando nosotros estamos predicando el Evangelio a los incrédulos, estamos llenando la tierra de la gloria del Señor con la mano sobre la mano. Cuando nosotros estamos ofrendando o dando a la gente pobre y necesitada, haciendo lo que se llama la obra social, estamos llenando la tierra de la gloria del Señor. Estos son los actos públicos de adoración, ¿cierto? Pero en segundo lugar, vemos que la tierra es llena del conocimiento de la gloria de Dios mediante el establecimiento de su reino en esta tierra por parte de su Dios. Cuando se establece el reino de Dios en la tierra, nosotros estamos llenando la tierra de la gloria de Dios. Cuando estamos estableciendo el reino de Dios. ¿Y cómo se establece el reino de Dios en la tierra? Desde el principio, en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios nos dio los lineamientos para llenar la tierra de su gloria. Y vimos 5 elementos fundamentales. Estoy haciendo un repaso de lo que hasta ahora hemos visto para conectarnos con las siguientes predicaciones que el Señor me ha permitido llevar. ¿Cierto?
y poder continuar con nuestro tema. Esto ya lo hemos visto. Y Génesis 1:28 vimos que hay 5 elementos fundamentales, produciendo fruto espiritual santo y agradable a Dios, llenando la tierra de la gloria de Dios a través del fruto del Espíritu, Gálatas 5:22-23. También multiplicándose en seres conforme a la imagen de Dios, llenando la tierra de sus alabanzas, estableciendo el reinado justo de Dios en la tierra. Estableciendo el reinado justo de Dios en la tierra. Y gobernando, administrando la tierra. Y pudimos hacer, de los últimos sermones, pudimos hacer como ese parangón, esa confrontación de cómo la iglesia no está cumpliendo esto. Ahora, también vimos que este propósito de llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor fue desviado por causa del pecado. Pero, sin embargo, el plan de Dios no se torció, el plan de Dios no se truncó. De tal forma que la visión siguió siendo la misma. El hombre cayó, el hombre fracasó, pero la visión sigue siendo igual. Y Dios cumple su misión. Porque Dios, el Señor, no cambia, no es mutable. Dios es inmutable. Lo que Él se propuso desde el principio, Él lo cumplirá. Es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y sus planes son eternos. Los que cambiamos somos nosotros, Él no cambia. De tal forma que la visión sigue siendo la misma. Antes fue delegada en Adán. Pero el primer Adán fracasó. Ahora está centrada en Cristo, el Hijo de Dios. El segundo Adán, mediante su obra en la cruz, logró el propósito de llenar la tierra de la gloria del Señor. Por las aguas de la mar. Cristo, al venir al mundo y entregarse en la cruz, no fue vencido como lo fue Adán. Él ganó la victoria y ahora ha establecido el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, de tal forma que la iglesia continúa en la labor de establecer el reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿cómo es que la iglesia continúa estableciendo el reino de Dios en la tierra? Romanos capítulo 6, que acabamos de leer, versículo 12 al 14. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Cómo se establece el reino de Dios en la tierra? Cuando Cristo reina y nosotros no permitimos que el pecado reine en nosotros, en nuestro ser. Cuando, por la gracia de Dios, no ofrecemos los miembros de nuestro cuerpo al pecado, sino que somos instrumentos de justicia. Hemos vuelto de muerte a vida, por lo tanto debemos presentar nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Y dice el versículo 14, así el pecado no tendrá dominio, no tendrá reino sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios consiste en que nosotros no somos dominados por el pecado, en que el pecado ya no reina en nosotros. Si el pecado reinara en nosotros, cada paso que damos en nuestra vida estaríamos estableciendo el reino del pecado, el reino de las tinieblas, pero como el pecado ya no reina, sino que Cristo reina por la fe en nuestros corazones, cada paso que nosotros damos somos instrumentos de justicia y estamos estableciendo el reino justo y el reino santo de Dios en esta tierra. Es por eso que debemos tener muy en cuenta lo que estuvimos estudiando esta mañana en la escuela dominical, la primera enseñanza. Hermanos, esto no es más que una diosidencia. Porque
No fue en vano que el Señor me pusiera a llevar la enseñanza de la mortificación del pecado, la primera enseñanza, y que continuáramos con el avance del reino y con la iglesia en la segunda enseñanza. Entonces, todo se empata, las dos enseñanzas se empatan, y para quienes quieren seguir el ciclo de enseñanza, les invito todos los domingos. Comenzamos a las 9, la primera enseñanza. Asistan para ver cómo es que nosotros tenemos la victoria sobre el pecado, vamos avanzando el reino de Dios y llenando la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Porque no podemos decir que hay una tierra llena de la gloria de Dios cuando hay una iglesia que está viviendo el pecado. Cuando hay una iglesia que está viviendo derrotada en el pecado. Cuando hay creyentes que cada vez más y más y más tenemos lucha con el pecado y de derrota en derrota, hace tiempo que algunos creyentes no ven la gloria de Dios sobre sus pecados. Y si no tienen la gloria de Dios sobre sus pecados, ¿cómo van a establecer la gloria de Dios en la tierra? ¿Cómo van a establecer la gloria de Dios en su familia? ¿Cómo van a establecer la gloria de Dios en sus actividades? ¿Cómo se va a ver la gloria de Dios en el joven estudiante? ¿Cómo va el joven estudiante a llevar la gloria de Dios a su colegio, a su universidad? Cuando es una persona que está bajo el estímulo del mundo, bajo el gobierno del pecado, y el reino de Dios no está en su vida. ¿Cómo podemos decir que un padre o una madre están estableciendo el reino de Dios en su hogar cuando en su vida impera el pecado? Cuando no hay ejemplo de virtud, de santidad y de devoción en su familia. ¿Cómo podemos, como familia, establecer el reino de Dios en nuestra sociedad, mostrando un hogar santo, un hogar sometido a la doctrina de Dios, cuando el hogar está sometido al pecado? Cuando los padres, cuando los esposos están contendiendo entre sí, cuando los hijos ordenan a los padres y no los padres tienen autoridad sobre los hijos. Cuando los hijos son desobedientes, cuando los padres no dan educación de la fe bíblica a sus hijos. ¿Qué va a ver el mundo? ¿Cómo va a ver el mundo la gloria de Dios en un hogar? ¿Cómo va a ver la gloria de Dios en nuestras actividades? ¿Cómo se va a ver la gloria de Dios en nuestras actividades? En nuestro diario vivir. Si nosotros somos cristianos el domingo, pero en semana ya no somos cristianos. Y en semana nos manejamos como queremos. Y en semana se nos olvida que somos instrumentos de Dios para llevar la justicia de Dios a esta tierra. No, hermanos amados. Somos cristianos de tiempo completo, porque Cristo es redentor de tiempo completo. Entonces la misión de los cristianos, la misión de la iglesia, e iglesia es cada uno de los santos creyentes. Tú eres iglesia, por lo tanto es tu misión establecer el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Establecer el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Pero el pecado está reinando en los corazones de los creyentes aún. Es cierto, nosotros tenemos un pecado remanente, un pecado residual, pero como lo aprendimos esta mañana, es un deber del cristiano mortificar ese pecado. Entonces nos surge la pregunta: como creyentes cristianos, ¿estamos mortificando nuestro pecado? ¿Estamos procurando la santidad de Dios? O sea, no procurando ganar, nosotros no podemos ganar la santidad de Dios. La santidad de Dios no se gana. La santidad de Dios fue puesta sobre nosotros. Nosotros no vamos a ser santos, nosotros ya somos santos.
¿Qué es lo que debemos hacer? Procurar, mantener, sostener, afianzar, hermosear esa santidad que ya ha sido puesta en nosotros. ¿Cuánto orientamos la santidad que el Señor puso en nosotros? ¿Cuánto la orientamos? Pero para eso estamos aprendiendo, hermanos. Para que impere la santidad y la justicia. Para que el reino del pecado sea cada vez más avasallado en nuestras vidas. A veces nosotros no comprendemos la obra de Cristo. La obra de Cristo en la cruz consistió en crucificar nuestro pecado. El pecado fue crucificado en la cruz. Al que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado, no pecador. ¿Para qué? Para clavar nuestro pecado en la cruz, para clavar el pecado en la cruz. Allí fue clavada el acta de decreto que nos será contraria. O sea, el acta de decreto que nos juzgaba, que nos condenaba todos nuestros actos pecaminosos. El acto de decretos que dice ahí en la Biblia es lo que en derecho, o lo que hoy en día en derecho se conoce como el sumario del delincuente. O sea, es toda la lista de delitos que ha cometido el delincuente, toda la lista de pecados que ha cometido el pecador, ya fue clavada en la cruz. Y debemos conocer qué significa que el acta de decreto que nos era contraria fue clavada en la cruz. ¿Qué hace el acta de decretos hacia nosotros? ¿Qué hace el acta de decretos contra nosotros? Nos condena. ¿El acta de decretos que qué? No. ¿Que no será? ¿Que no será condenatoria? Que no será contraria. ¿Qué quiere decir eso de que no será contraria? Que luchaba contra nosotros. Nuestra enemiga o nuestro enemigo el pecado. Todos los pecados que nosotros cometimos tenían la libertad para obrar contra nosotros. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor en la cruz del Calvario con los pecados? ¿Los qué? Los clavó. Podemos entender que es que que el Señor Jesucristo, si quién es Dios, clavara los pecados en la cruz. Podemos ver que el pecado clavado en la cruz queda absolutamente inhabilitado para actuar en nuestra contra. ¡Qué hermoso es el sacrificio de la cruz para nosotros! ¡Cuán poderosa es la cruz de Cristo que obró a nuestro favor! El clavar el acta de decretos que nos era contraria a los pecados que nos mortificaban, ahora son clavados. Imagínense ustedes al pecado ya, resistiéndose y tratando de salir. No pueden. Porque cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, Él clavó nuestro pecado en ella. Ahora el pecado está atado a la cruz. El pecado ha perdido su poder, su gobierno. Hemos sido librados de la culpa del pecado, de la condenación del pecado, pero también del poder del pecado. Es cierto, la obra de la cruz de Cristo nos libró de la culpa del pecado. El pecado trae su culpa. Por eso el mundo pecador vive a toda hora culpado. No puede vivir en paz, está en zozobra. El hombre pecador siempre anda en zozobra, no le puede satisfacer nada, porque el pecado siempre le está inculpando. El pecado siempre lo está persiguiendo.
Y siempre lo está alcanzando. Y siempre lo está gobernando. Pero lo peor del caso es que ese pecado le condena. Pero no estoy hablando de una condenación moral. Estoy hablando de una condenación eterna. Dios habla de una condenación eterna. Versículo 23 de nuestro texto. Porque la paga del pecado es muerte. muerte. Una condenación eterna. Pero Cristo nos ha librado de la condenación del pecado y de la culpa del pecado. Oh, pero hermanos, no es solamente que Cristo nos haya librado de la condenación del pecado y de la culpa del pecado. Cristo nos libró del poder del pecado. Porque dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Y dice que, versículo 14, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo pecado. Nosotros ya no estamos bajo el dominio del pecado. El dominio del pecado fue derrotado por Cristo el Señor en la cruz. Versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, ¿cuál vieja naturaleza? La del pecado fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso pierda ¿qué? ¿Estamos ahí en la Biblia? Versículo 6. Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, amados hermanos. Cristo nos ha redimido del poder del pecado, nos ha librado del poder del pecado. El pecado que no puede reinar en nuestras vidas. Hoy el Señor tiene la gracia y la misericordia y te dice, amado hijo, el pecado ya no puede reinar en tu vida. Porque yo lo he derrotado a la cruz, te dice el Señor Jesucristo. Yo lo crucifiqué, cuando yo me estaba crucificando, el pecado quedó crucificado y allí está atado y no se puede levantar. Oh, hermano, ¿sabes por qué razón caemos tan fácilmente en el pecado? Porque se nos olvida esta preciosa frase. Porque creemos que todavía el pecado se puede señorear. No. El pecado no se puede señorear de ti. El pecado no te puede esclavizar, a menos que tú mismo le des cabida. A menos que seas tú mismo quien lo invites a señorear en tu vida. Y vaya si lo hacemos tan frecuentemente, por esa razón debemos morir a esa actitud de permitir que el pecado reine en tu corazón. El pecado ya no puede reinar en nuestros días. Está crucificado en Cristo Jesús. Ahora tenemos libertad para presentar nuestro ser como instrumento de justicia, dice el Señor. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de quien no obedece? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes antes eran esclavos del pecado, ahora se han sometido de corazón a la enseñanza que fue transmitida, en efecto habiendo sido ¿qué? Liberados del pecado. ¿Somos qué? Esclavos de la justicia de Dios. y la justicia de nuestra vida. Ahí parece algo como no tan coherente. Antes era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de la justicia. O sea que yo tengo que hacer justicia, no. Esa esclavitud no se refiere a
son un sentimiento forzoso, es la esclavitud. Se refiere cuando un esclavo voluntariamente le decía a su amo, amo, yo quiero seguir siendo tu siervo. Eres tan buen amo, he llegado a amarte por tu voluntad y por la forma como me tratas como esclavo, que yo siento que si me voy de tu casa, no voy a vivir la vida que tengo en tu casa. De tal forma que volitivamente, por mi voluntad, yo quiero ser tu esclavo por el resto de mi vida. Entonces el amo iba a un madero y tomaba la oreja del esclavo y la agarraba. Le había un hueco allí. Y ese esclavo era reconocido como un esclavo voluntario. Parece una contradicción, pero es una preciosa verdad. Un esclavo voluntario. Cuando estamos sometidos a la esclavitud del pecado, esta es una esclavitud involuntaria, es un secuestro que es nuestro enemigo desde nuestro padre. Pero cuando venimos a ser esclavos de la justicia, esta es una obra gloriosa de libertad lograda por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En realidad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. La justicia es el conocimiento de la verdad, y la verdad no esclaviza. La verdad nos hace libres. Amén. La justicia no esclaviza, la justicia nos hace libres. De tal forma que ahora somos libres, pero esclavos de la justicia. O sea, esclavos por voluntad propia. Esclavos porque queremos. Porque hemos reconocido que nuestro Santo Libertador nos libró de todo pecado, nos hizo libres. Y ahora podemos ser libres con toda libertad. Entonces dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado que nos esclavizaba, ahora son ustedes esclavos de la justicia, porque hablando en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana, entonces es una forma de explicarlo, dice el apóstol Pablo. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ahora ofrécenlos para servir a la justicia y a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, libres del señorío de la justicia, libres del reino de la justicia. Pero ¿qué fruto cosecharon entonces? ¡Oh! Cosas que nos avergonzaban y que conducían a la muerte. ¡Qué esclavitud tan horrible! Nos hacía hacer cosas que nos avergonzaban y que aún me avergüenzan. Recuerdo a mi preciosa esposa cuando me decía, papi, por favor, no hables de tu pasado, porque tu pasado ya fue sepultado en Cristo. Amén. Cuando tú bajaste las aguas bautismales, como lo dice la Escritura, cuando bajé de las aguas bautismales, cuando tú bajaste las aguas bautismales, estabas diciendo, yo muero con Cristo, aquí estoy sepultando mi cuerpo de pecado. Y renazco. Resucito en Cristo a una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Cuán gloriosa es la libertad de los imperiosos! ¡Aleluya! Amén. La libertad de ser esclavos voluntarios de la justicia de Dios. Lo primero es el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Es que el reino de Dios se ha establecido en la vida de cada creyente. En la vida de cada creyente. No podemos decir que la iglesia está estableciendo el reino de Dios. Y eso lo podemos ver. Un país en donde por casi 3 o 4 siglos la iglesia establecía el reino de Dios, paz, gozo y justicia. Cuando se desviaron de la visión de Dios, perdieron su camino y sometieron a toda una nación a lo que hoy vemos.
un país dominado por el pecado, por la vida libertina, por los vicios, las drogas, los asesinatos, el homosexualismo. Un país que defiende a capa y espada el aborto y los derechos del hombre, pero nunca recuerda las demandas de Dios. Ayer un hombre entró a un colegio o a una universidad, mató 6 personas, ya había matado a su papá, había matado a su hermano y finalmente terminó suicidándose, creo, o la policía. Algo de eso. Esa es la muestra de qué? De un país terriblemente sumido en el pecado. Y esos son los. Pero ¿qué diremos de nuestra Colombia? En donde los ríos de sangre han corrido más de nuestra ciudad de Medellín. Muchos se jactan al decir, ¡un gran avivamiento! ¡Un gran avivamiento! Vamos todos a saltar, a correr, a bailar, a hacer locuras. Dice que por un avivamiento del Espíritu Santo, pero un falso avivamiento que no está acompañado de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los resultados? Una ciudad cada vez más corrupta, una ciudad cada vez más perdida, pero gracias al Señor que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Pero ¿qué dice? Ya que sobreabundó la gracia, ¿persistiremos en nuestro pecado? De ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo? Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. ¿Y en su muerte qué hizo el Señor? ¿Clavó qué? Nuestros pecados, el acta de pecados. Entonces, si participamos de la muerte de Cristo, nuestros pecados son clavados en la cruz, hermanos amados. Ahora, ¿qué hizo el Señor al clavar nuestros pecados en la cruz? Quiero invitarles a Hechos 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo les esclaviza el miedo, sino que ustedes recibieron el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, Abba, Padre. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando el reino de Dios es establecido en cada creyente puede adorar y glorificar a Dios con libertad. Pero no solamente que vamos a adorar a Dios con libertad, sino que también llenamos la tierra de su gloria. ¿Cómo? Estableciendo el reino que Él ha establecido en nosotros. Cristo ha establecido el reino en ti, Humberto, en ti, Gloria, en ti, Madeli, en ti, Ángela, en ti, Alberto, en ti, Vilma, en ti, Salomón, Juan David, Nubia, Doña Cruz, Doña Amanda, Andrés, todos. Cristo ha establecido el reino de Dios en nuestra vida. Ahora, en la autoridad, tenemos la santa misión de establecer el reino de Dios en nuestras familias. Si el reino de Dios está establecido en ti, ahora tienes una gran misión. Ve y establece el reino de Dios en tu casa. Hermano, ¿y cómo voy a establecer el reino de Dios en tu casa? Primero, establece el altar para el Señor. ¿Cuál altar? ¿Qué se hace en un altar? ¿Si alguien me dice? ¿Qué se hace en un altar? Se adora. ¿Qué se pone en un altar? ¿Qué se ponía en el altar? Un sacrificio. Un sacrificio. Bueno, pues es establecer un altar en tu casa, en donde tú mismo seas sacrificado y tu familia vea que fue tu sacrificado. En que sacrificas el tiempo de la novelita, del partido, de las noticias. En donde sacrificas tu tiempo de dormir hasta tarde.
para levantar oración y adoración. Entonces se hace un altar familiar. Entonces se mueven los propios conceptos personales de cada quien para establecer los conceptos de Dios a través de la Santa Escritura, en donde se sacrifica a Dios para que la palabra de Dios reine. Esa es tu misión, establece el reino de Dios en tu casa, establece el reino de Dios en tus hijos, con autoridad, en el Señor, enseñando a tus hijos en el temor y en el temblor del Señor, como dice Efesios 6. En donde la esposa se somete a su marido, porque su marido está sometido a Cristo y es cabeza del hogar. ¿Y qué lleva la cabeza? ¿Qué lleva la cabeza? Una voluntad. ¿Qué lleva la cabeza? ¿Qué guarda la cabeza? Los pies. El cerebro, el conocimiento, la sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El conocimiento y el temor al Señor. Una esposa que tiene un esposo que se somete al temor del Señor, al conocimiento de Dios, es tan sagrado de someterse a su esposo, porque su esposo es santo. Y su esposo le va a conducir al estrado de respetarlo, porque eso es lo que hace el Señor. Él lo ha puesto como cabeza y autoridad de tu hogar, y tú debes someterte a Él. Gústete o no te guste. Oh, pero ¿qué hacen las mujeres hoy en día? No se someten al marido. Porque eso es para el tiempo antiguo, eso es para los viejos, eso fue para la época bíblica. Hoy en día está la liberación femenina. Sí, está el diablo, el demonio de la liberación femenina. Este es un demonio. Así me llaman intransigentes, quieren llamar. Es un terrible demonio que está destruyendo hogares, familias, que está conduciendo a los hijos al abismo. Madres, ¿quieren ustedes ver a sus hijitos en el infierno? Pues claro que sí, porque ustedes no se están sometiendo a su marido. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo se va a someter a vuestra mujer si no la amáis? Como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, sacrificándose en la cruz. Para limpiar la banda, presentarse las santas sin mancha ni arruga. Pero pregúntale usted a un esposo, hola hermano, ¿y cuál es el problema que tienes con tu esposo? No, se lo conozco. La cantaleta, esto ya me tiene aburrido, ya no sé qué, y él se hace esto, y que no me obedece, que no se sujeta, no quiere creer que yo soy la cabeza, no quiere leer la Biblia. ¿Cómo? Si tú no le amas, hijos obedeceros de sus padres en todo. ¿Quién les manda siempre de la gloria del Señor? Hijos obedezcan a sus padres en todo, porque eso es bueno. Y es el primer mandamiento con promesa. Y tendrán largura de días, dice el Señor. Que ayer le explicaba a mi hijo, largura de días no es simplemente que vamos a vivir 200 años. No, la largura de días es holgura, amplitud, bendición, protección de Dios. Porque cuando nosotros estamos obedeciendo a nuestros padres, es a Dios a quien obedecemos. Padres, no hay que hacer hijos de sus hijos. Padres, ¿cuántos de ustedes están esperando que sus hijos sean los campeones? Los duros. Y los someten a los más terribles sufrimientos y les hacen hacer cosas que ni ellos quieren, ni pueden, ni tienen la capacidad, cosas para las que Dios no los puso en el mundo. Es que yo quiero que mi hijo sea médico, abogado, ingeniero, que sea alguien en la vida. ¿Y es que acaso un sirviente no es alguien en la vida? No, pero hoy en día ser sirviente es malo. No, la Biblia dice que es mayor ser sirviente. En el reino del mundo hay que ser doctores, y médicos, ingenieros y todo. En el reino de Dios hay que ser sirvientes. Padres que enseñan a sus hijos a ser siervos de la justicia, de la verdad, sobre todo siervos de Dios. Vamos. Y no paguen nada a sus obreros. Díganles.
Obreros no trabajen mal para sus amos. Trabajen como para el Señor. No mirando al hombre, sino mirando al Señor. Que ustedes no están sirviendo al hombre, sino están sirviendo al Señor. Pastores piden de las ovejas, rebaños piden del pastor. Oren por él. Pastores enseñan la palabra. Rebaño, escuchen y obedezcan la palabra. Aprecien lo que tienen. Hermanos, llegar a la tierra del conocimiento de la gloria del Señor es establecer el reino de Dios en esta tierra. Y establecer el reino de Dios significa morir a sí mismo. Morir con Cristo para resucitar con Él. Aquí tenemos la tierra de su gloria, debemos establecer el reino que Él establece en nosotros. Y si no hay reino establecido en mí, mucho menos podré establecer el reino en nosotros. Sacrifica. Muere a ti mismo. Muere a ti misma. Para que Cristo establezca su reino en ti. Entonces puedas llevar el reino de Dios a tu esposa, a tus hijos, a tu hogar, a tu familia, a tu sociedad, a tu entorno laboral o de estudios. Aún a tus enemigos, cuando te vean, verán que el reino de Dios está establecido en ti y aún te preguntarán por el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas. El amor de Dios es que ya crucificó al pecado. Ahora, muertos a nuestro pecado, vivamos para Cristo. Amén. Amén. Oremos.